Esto es ¿Qué dice la Biblia? Respuestas bíblicas para un mundo en crisis. ¿Qué dice la Biblia? Es un programa creado por la Iglesia Cristiana de La Serena. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente? Es un gusto de saludarles, estar con ustedes en este su programa ¿Qué dice la Biblia? El programa de la Iglesia Cristiana de La Serena. Estamos como siempre con mi pastor, mi hermano, Carlos Flores, y con Andresito que nos está ayudando en las teclas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias a Dios. Aquí prestos para comenzar este programa también. Hoy hemos venido conversando, Carlos, acerca de la actualidad. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la actualidad? Y en la introducción de hoy día creo que es un tema muy contingente, nos afecta mucho. La inflación, lo que aparece ahora, acabamos de saber hace unos días atrás que Santiago está preparándose para un racionamiento de agua. Y pudiese ser que a nosotros nos toque lo mismo. Nosotros estamos acá en la cuarta región y también hemos tenido muchos años de una sequía bien dura. Más de 10 años. Lo que va a significar un alza en precios, nos va a costar encontrar productos. Pareciera que no la vamos a pasar muy bien de aquí en adelante y eso es lo que queremos responder hoy día. Venimos hablando de los sellos del Apocalipsis y no sé si te parece, entramos en materia de inmediato. ¿Cuál es el sello que vamos a hablar hoy día? Bueno, hoy día vamos a ver el tercer sello. Perdón, Carlos, disculpa. No sé si esto lo editamos después. Si resumimos un poco lo que hemos avanzado. Claro. Estamos hablando acerca de los sellos del Apocalipsis. Vimos en el primer programa cómo Dios o cómo las personas, a pesar de que Dios está manifestando su juicio, las personas en vez de tener una actitud de arrepentimiento, iban a seguir viviendo igual como estamos viviendo ahora, dejando a Dios de lado. Primer sello, ¿qué vimos? Bueno, el primer sello, habría que recordarle a nuestros auditores, a quienes nos visualizan a través del canal, que estamos hablando de un periodo en el cual ya la iglesia no va a estar, de acuerdo a lo que nosotros creemos que la Biblia nos enseña, un rapto pretribulacional, y que estamos hablando de la semana 70, que el profeta Daniel profetizó, ¿no es cierto?, y que se va a cumplir en un futuro específicamente para la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. Futuro que creemos que no está muy lejos. Que no está muy lejos. Obviamente, el que se circunscriba a estas dos instancias no significa que no va a tener consecuencias a nivel global. Lo mismo que pasó hoy día. Es una guerra que se pelea a cientos de miles de kilómetros y nosotros... De alguna manera nos afecta. Tiene una repercusión. Y habla de los sellos, ¿no es cierto?, que el Cordero puede abrir, que en el fondo es nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su muerte, Él obtiene el derecho de abrir estos sellos y desatar el fin del período. De la historia como la conocemos. El primer sello aparece este jinete en el caballo blanco, que es la persona del anticristo, que tiene varias características y como siempre un aspecto blanco que está asociado siempre a pureza, a buenas intenciones, pero eso es un engaño, ¿no es cierto?, porque obviamente él recibe una corona de parte de un mundo totalmente convulsionado, y este mundo convulsionado le entrega el poder, que inicialmente va a ser seguramente un poder compartido, pero que va a ir camino a un poder absoluto. Totalitario. Totalitario a medida que se vaya desarrollando. Y el segundo sello, que se abre inmediatamente, tiene que ver específicamente con el caballo bermejo o un rojo sangre, que habla justamente de que se quita la paz de la tierra. Fíjese, se quita la paz de la tierra, no la paz de una región en particular. Vale decir que esto va a tener un carácter global. De alguna manera el planeta se va a ver envuelto en una especie de guerra mundial, ¿no es cierto?, en la cual va a haber, bueno, de lo que hoy día nosotros tenemos atisbos de conflicto, que va a ser algo de carácter globalizado. O sea, la convulsión que vimos hoy día es prácticamente una taza de leche con lo que se nos viene. Absolutamente. Y hoy día entraríamos al tercer sello. Que va a hablar principalmente de las consecuencias que se producen de forma natural, amplificadas, por supuesto, producto de esta guerra. Este gobierno mundial, las muertes, las guerras, todo esto, y esto sería una consecuencia de todo esto. Una consecuencia de todo esto, efectivamente. ¿Qué dice? Dice el tercer sello, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Recuerde que ese ser viviente es un ángel que le está mostrando a Juan desde una óptica de arriba hacia abajo lo que está sucediendo, y le dice, ven y mira, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El denario era era el sueldo de un día de trabajo. De un día de trabajo, de un jornal. De un jornal. Claro. O sea, Entonces estamos viendo que si lo llevamos a eso, es el costo que va a tener la vida, digamos, en los alimentos básicos, que van a ser prácticamente inasequibles para una gran parte de la población, y aquellos que lo consigan van a poder comer el día, por así decirlo, con lo que obtengan de su trabajo, que no sabemos cuál va a ser. Ya, partí el programa diciendo si podíamos responder qué va a pasar, porque hoy día estamos en un proceso de inflación que no lo vimos solamente los chilenos. Sí. Esto es una cuestión que se vive alrededor de todo el mundo, que no inicia con la guerra, inicia con la pandemia. Sí. El no poder ir a trabajar, producir, transportar, comprar, produce un estancamiento y esto afecta naturalmente a los precios. Cuando hay escasez, los precios suben. Y después es muy difícil que bajen a sus niveles normales. Exacto, pueden bajar un poquito. Un saludo a la bandera. Entonces podríamos entender que cuando esto ocurra, esto de los sellos, de gobernante mundial, que va a aparecer como lo más lindo que hay, y vengan las guerras y todos estos problemas, la consecuencia más cercana que vamos a tener es el asunto de la carestía, la inflación. Pero inflación a límites que hoy día ni nos imaginamos. Exactamente. Lo que pasa es que la inflación es un elemento de la economía o de la macroeconomía en este caso, y que depende de varios factores, y esos factores normalmente, créalo o no, están manejados por todas estos grupos de poder, que son los que en definitiva determinan la marcha de la economía del mundo. O sea, y eso hoy día se ha multiplicado al hecho de que todo está globalizado, y lo que sufrimos nosotros y lo que estamos sufriendo y lo que seguiremos sufriendo seguramente, lo va a ir sufriendo paulatinamente todo el planeta, nadie se va a librar. Pero esto obedece justamente a este concepto de la globalización, que es la que maneja la macroeconomía y que está de alguna manera concentrada en pocos grupos de poder, que son en definitiva, como digo, los que manejan el ritmo de la economía y determinan en definitiva hasta dónde se puede llevar, y eso genera una dependencia aún más terrible de estos grupos de poder. Entonces eso también uno debe tener consciente, porque no existe hoy día una economía propia de un país, no existe. O sea, todas las economías están absolutamente ligadas a estos grupos económicos de poder, que son los que determinan las pautas, en definitiva, en las cuales se va a mover la economía, valga la redundancia. Lo que no quiere decir que no entendamos que la inflación es un fenómeno monetario, un fenómeno financiero. Es una consecuencia, claro. No es que estemos negando la existencia de la economía, no, pero hay algo hay una fuerza superior que está... Los países, cuando entran en inflaciones, como en el caso de Argentina, de Venezuela, que ya son casos patéticos, digamos, implica eso mayor endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y ese mayor endeudamiento hace que un país se mantenga oprimido en el infinito. Más y más impuestos, más y más, porque hay que pagar. Y los que tenemos que responder somos los ciudadanos comunes. Exacto. Porque en el fondo no van a ser los gobiernos, en definitiva, sino que es cuando la gente dice, bueno, vamos a hacer tal o cual cosa, y necesitamos recursos, no se producen recursos, sobre todo los tipos de gobiernos que se han instalado en Latinoamérica desde siempre, que son gobiernos que promulgan un Estado hipertrofiado, que no hace otra cosa más que gastar y gastar la plata de otro. ¿No es cierto? Y no generan nada. Bueno, es un comentario que no tiene nada que ver con principios políticos, pero es bueno decirlo, digamos. Son modelos. Exacto. Son modelos que inevitablemente nosotros vivimos. O sea, no hay generación de empleo en estos tipos de gobiernos. De hecho, el Estado no produce, gasta. Aparte de los empleos que son los pagos de favores de miles de personas que están ocupando lugares que no tienen ninguna incidencia en el progreso del país, ¿no es cierto? Pero sí en el gasto. Entonces es parte de todo lo que está sucediendo. Nos estamos yendo y me estoy entusiasmando, se me ocurren hartas cosas, pero volvamos a lo nuestro. Sí. Mira, hay una, Carlos, quería mencionarte un tema. Hay algo que parece que hoy día no se está considerando, pareciera, a pesar de que lo tenemos aquí en la cara. Tenemos una convención constitucional que dentro de su legislación ya estableció
cómo quiere que sea el país. No voy a hablar de nada de lo político, sino que me voy a ir a una sola palabra, que quieren que sea ecologista, o sea, que proteja el medio ambiente. Medio ambiente. O sea, producir bienes tratando de no hacer pedazos la tierra. Pero pareciera que no se han dado cuenta, y uno de los dilemas más grandes es la distribución del uso del agua. Porque ellos entienden que hoy día hay poderosos que han abusado del uso del agua, que no sé, a lo mejor es verdad, no tengo idea. Pero ellos dicen ahora que hay que cuidar el agua y redistribuirla. Pero no se han dado cuenta de un pequeño detalle. No hay agua para distribuir. Entonces, este proceso inflacionario que probablemente en este periodo de la tribulación se va a vivir también obedezca a que no va a haber cómo sembrar, Exacto. cosechar, construir. Quisiera llevarte a un periodo, Carlos, en la historia de Israel con el rey Acab. El rey Acab. No sé si te acuerdas. Absolutamente. Acab, primero casado con la princesa fenicia Jezabel. Sí. Sí. Acab, hay que aclarar que Acab fue uno de los 27 reyes que existieron en el reino del norte. Estamos hablando ya del reino de Israel dividido. 10 tribus en el norte, con capital en Samaria, y 2 tribus en el sur con capital en Jerusalén. Estamos hablando del reino del norte. Exacto, el reino del norte, el primero en caer en la cautividad o ser destruido. Previo a caer, y ya vamos a hablar de eso, porque esa es la pregunta que te quiero hacer. Elías, por instrucción de Dios, le informa al rey y al pueblo en general que iba a haber una sequía, lo que estamos hablando ahora. Sí. Y por supuesto esa sequía llegó con la consiguiente muerte de animales, falta de trigo, hortalizas, frutos. Hambre significó muerte. La gente estaba agobiada, el rey mismo estaba agobiado por lo que estaba pasando, se le estaba muriendo a la gente por falta de agua. Y en un momento, después de 3 años de sequía, este rey, Acab, se junta con Israel. Y te voy a leer el diálogo, quiero que conversemos un poco acerca de eso. Voy a leer en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, el rey Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? No quiero hablar mucho más, pero quiero que, no sé si podemos establecer un paralelo, Carlos, pastor, disculpa, que como somos amigos te digo Carlos. No sé si podemos establecer un paralelo. Fíjate que lo que estamos hablando, el mundo se va camino a esta aniquilación de la comida, falta de comida, una cosa tan básica. Y en el caso del pueblo de Israel en ese tiempo, Israel lo único que tenía que hacer era no inclinarse ante otros dioses, respetar al Dios del cielo, vivir acorde a sus mandamientos. Entre paréntesis, una de las cosas que a Dios le molestaba era que dejaran a los pobres de lado. Sí. Se hacían ricos y los pobres cada vez más pobres. Exactamente. Entonces, historia vieja y conocida. Parece que es actual, presente, pasada, futura. Entonces, Dios dice, si no la cortan, si no se detienen, les voy a mandar una sequía. No la cortaron. No se detuvieron, No. sí. Y Dios manda la sequía con todo lo que eso significa. Y ahora el rey tiene la desfachate de decirle a Elías: tú eres el que tú, o sea, tú dejaste la embarrada. Mira la embarradita que te mandaste. ¿Hay alguna lección para nosotros hoy día? Bueno, es lo mismo, porque hoy día si algo caracteriza el mundo de hoy es el total alejamiento de Dios. En realidad no sé si ha habido alguna época en que el mundo se ha acercado a Dios, pero sí creo que esta es la época en que hemos estado más lejos de Dios. Y eso significa justamente que el darle la espalda a Dios es pagar las consecuencias, independiente de lo que crean, o piensen o no piensen. El hombre ha adquirido una soberbia de pensar que es Dios y que puede controlar las cosas, y que puede cambiar y doblarle la mano a algo que ya está en marcha, y que durante el periodo de la tribulación que estamos viendo de los sellos, ¿no es cierto?, se va a agudizar y se va a multiplicar de una forma increíble hoy día. Y eso no quiere decir que usted no sea alguien responsable con sus desperdicios, con sus desechos, pero esto ya está en marcha y no va a haber vuelta atrás. La cuenta regresiva inició. Exacto. Nosotros no vamos a detener el curso de esto, y va a llegar un momento en que el mismo Dios del cielo va a envenenar las aguas, el mismo Dios del cielo va a envenenar todo, como un juicio sobre todas las naciones, antes de la restauración del planeta. Yo sé que estoy hablando cosas que a la gente quizás le parezca realmente absurdo. Hay gente que se está riendo en este momento. Absolutamente, y espero que reflexione un poco, porque hablábamos recién, antes de entrar al programa, de lo increíble que es la tecnología hoy, de que
Tú puedes decir, chuta, que me gustaría comprarme un par de zapatillas y te empiezan a llegar mensajes de zapatillas. Aquí te las vendo. Aquí te las vendo. Eso si tú me lo hubieses dicho hace 20 años atrás, se dice Imposible. imposible. Eso es ciencia ficción. Bueno, esto no es ciencia ficción, esta es una realidad que va en esa dirección y que es parte justamente del juicio que Dios va a ejecutar sobre el planeta. Porque cuando Adán pecó, ¿no es cierto? Dios lo primero que le dice, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos, o sea, ya estaba hablando de una sequía que al hombre le iba a costar, ¿no es cierto?, producir el alimento. Nunca ha sido fácil, nunca, nunca. Sin embargo, la culpa, ¿no es cierto?, nos la trasladan esta gente normalmente a la población. O sea, nosotros somos los culpables de envenenar los mares, claro, porque cada cierto tiempo sacan una tortuguita con bolsas de... Claro, pero nadie dice nada acerca de los millones de litros de combustible y millones de desperdicios químicos que echan a los mares todos los días. O a la tierra. A la tierra, a las grandes potencias. Entonces, hoy día, ¿quién dice algo de...? Yo recuerdo siempre algo que me impresionó mucho, cómo es que en el atolón de Mururoa, que pertenece a Francia como isla propiamente tal, se realizan habitualmente ensayos nucleares. Entonces, ¿qué pasa con los peces de ahí? O sea, no sé, o sea, salen jureles verdes. ¿Qué pasa con el aire? ¿Qué pasa con el aire? Nadie dice nada acá, porque tú eres responsable de usar desodorante ambiental, eres claro. responsable de repente... Estás quemando la capa de ozono cada vez que te... Entonces, esa es una estupidez, pero somos nosotros. Entonces nos traspasan a nosotros la responsabilidad y nacen todos estos partidos ecologistas, nacen todas estas... acabo de votar 300.000 pesos. Sí, 300 lucas. Lo lamento, Andrés. Entre todos hacemos la plata, Andrés. Sí. Vamos a pedir ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cuestión que le ponen ¿Un qué? Una casillita que colocan ahí. PayPal. PayPal para sí. Abajo en su pantalla está la cuenta para recuperar el valor del micrófono. Tolosa.cl. Tolosa.cl. Tolonsky. Ya. Sí. Un pariente soviético que tiene nuestro hermano. Pariente de Putin y de Zelensky. De Zelensky, sí. Es una mezcla. ¿Tú sabes que Kiev fue la primera capital rusa? Increíble. Kiev. Sí. Kiev. ¿O Kiev? ¿Cómo se dice que le fueron cambiando el nombre? No, Kiev. Ya. Bueno, pero el tema es que esto va a dar origen a algo que es tan terrible como la sequía y que va a ser justamente la agricultura transgénica llevada a los niveles más altos para cubrir ya existe la semilla transgénica, sí, el trigo transgénico que no necesita creo que 2 gotas de agua y... Paréntesis. Ay, señor. Los poderosos nunca pierden. Mi paciencia, mi mente. ¿Cómo se llama el amigo de Microsoft? Zucker. No, pues no, es Facebook. Bueno, uno de los... Steve Jobs. No, pues Steve Jobs falleció. Se me olvidó, pero él, bueno, los que nos están escuchando en el computador que tiene Windows 10 saben a quién me refiero. Él hoy día lo identifican como el gran hacendado en los Estados Unidos por la cantidad de terrenos que ha comprado. Uno piensa que le gusta la tierra. Bill Gates. ¿Por qué está haciendo esto? Por lo que tú estás diciendo, pues. Mañana, cuando no tengamos agua, cuando tengamos estos problemas, él va a aparecer como la solución. Por supuesto, sin ningún interés personal. Pues, salvar la humanidad. Salvar la humanidad. Sí. Con estos productos, algunos que no van a necesitar agua. Eso es increíble. No, es una cosa impresionante. Bueno, cierro el paréntesis. Seguimos. Bueno, entonces se nos traslada a nosotros y la verdad que aparte de los malos manejos que se han hecho efectivamente de carácter climático, porque uno ha de entender que todos estos que le llaman estos informes de impacto ambiental son modernos. O sea, llevamos siglos erradicando o haciendo un mal uso de la tierra totalmente descabellado, y esto, vuelvo a insistir, no tiene vuelta. Y más que ser Dios responsable de esto, Él lo ha permitido que sea así, ¿no? O sea, esto es parte de nuestra propia irresponsabilidad con el planeta. Ya, era lo que te iba a preguntar. O sea, digamos, esto que está, porque mañana
mañana no sé cuándo, pero en poco tiempo Dios va a ejercer este juicio, pues. Claro. Donde Va a ojalá... derramar 7 copas sobre el planeta. Exacto, pero vamos a mirar atrás, o las personas que estén ahí van a mirar atrás, uy, ojalá volviéramos a una inflación del 7%, Claro. que hoy día es un escándalo, pero en ese tiempo va a ser considerado una tasa de leche, o sea, ojalá pudiéramos volver. Y lo que dice Y acá- eso es culpa nuestra, es culpa del ser humano. Exactamente. Dice, habla de la balanza, ¿no es cierto? La balanza, vale decir que hay alguien que va a manejar esa balanza, que van a ser los mismos de siempre. Y Bilderberg. esa balanza probablemente es la que va a determinar el valor de los alimentos. Del bien. Increíble que dice 2 libras de trigo por 1 denario. El trigo ha sido y es el alimento base de la humanidad. En cualquier cultura. En cualquier cultura. Pero dice, pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino, en la antigüedad o en la época que fue escrito el Apocalipsis, significaban el lujo. El lujo. O sea, normalmente el vino y el aceite eran, digamos, artículos de lujo. Lo que está diciendo es que aquellos que gocen de una alimentación saludable o la que sea, van a seguir existiendo Por los recursos que tienen. por los recursos que tienen. Recuerdo siempre cuando la gente moría de hambre en la Unión Soviética o en otros lugares, o en la misma Venezuela hoy día, que aparece, ¿no es cierto?, Maduro en un video haciendo un asado y alguien Sí. que le hacía un asado especial y todo. O sea, el lujo no va a desaparecer de las clases de poder. Ellos nunca van a tener problemas de alimentación, por así decirlo. O sea que Jadwe se equivocó, o no nos metemos ahí mejor. ¿Quién es Jadwe es un alcalde de una comuna en Recoleta, en no. Santiago, No, mejor que habló no nos metamos. maravillas del gobierno de No Maduro. nos metamos en eso porque en verdad es algo que no se puede comentar. Es absolutamente de casa de orates. Ya volvamos acá mejor. Vamos a Apocalipsis. Nos van a clausurar el canal. No, bueno, es que el tema de la escasez ha existido siempre en la Ya, humanidad. pero siempre van a haber estas cúpulas que Estas van a tener cúpulas que acceso son a las que todo. van a manejar la Pero balanza, curiosamente manejar el estas precio, cúpulas manejar viven todo. de lo que generan los que estamos abajo. Absolutamente, absolutamente. Si usted piensa que es alguien libre, no es así. Usted pertenece a un redil, ¿no es cierto?, en el cual produce para estas castas. Es cierto, pues satisfacer las necesidades de su familia, todo, pero el 99% de la población del mundo nunca va a salir de su status quo. Nunca. Nunca. Porque está determinado que sea así. Volviendo un poco a la pregunta, Carlos, entonces lo que me estás diciendo es que esto que estamos viviendo es consecuencia del mismo ser humano. Del mismo ser humano. Y esto que estamos viviendo como consecuencia es simplemente porque puso a Dios al margen. Absolutamente. O sea, Dios puso la norma a seguir y el hombre dijo, no, ¿sabéis qué? Mejor... De hecho, en el Antiguo Testamento existe la ley de la tierra, que era los cultivos que se podían hacer, los tipos de cultivos, La cantidad de tiempo. el tiempo de descanso que debía tener la tierra, ¿no es cierto? Y una serie de otras cosas que obviamente hoy día en la agricultura moderna eso no existe, o sea, todo es químico, Sí. ¿me entiendes? Y tiene, no sé, pues manzanas todo el año, entonces Tomates todo el se año. perdió todo eso. Ahora, como digo, todo este proceso va a llevar a que la industria transgénica sea la que en definitiva alimente a la población en los últimos años de su existencia. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Exactamente, ¿a qué costo? Y eso también es importante. Ahora, el tema de la guerra que tú trataste al principio, claro, el tema de la guerra produce inflación aquí, produce inflación allá. Y todo esto al final es algo orquestado, porque a Putin no de la noche a la mañana se le ocurrió algo así, No, pues. ¿no es cierto? Y obviamente detrás de esto hay algo que no conocemos todavía y que seguramente va a terminar mal para la población rusa y ya muy mal para la población ucraniana. Sí. Pero Rusia, también al margen del tema de hoy, pero ¿va a desaparecer Rusia? ¿Qué crees? No, Rusia se va a fortalecer. Yo creo que, porque Rusia es un actor dentro de la profecía bíblica, ¿no es cierto? Y, bueno, Rusia es un agente fundamental en la famosa guerra de Gog y Magog, que son los ancestros eslavos de esta población.
que básicamente es los eslavos propiamente tales, Rusia, Ucrania y Bielorrusia. El resto es una mezcla, ¿no es cierto?, porque tenemos Lituania, Estonia, que son más bien de origen oriental, ¿no es cierto? Son las primeras migraciones que los zares trajeron hacia este lado del mundo. Como siempre, la misma estrategia, tratar de mezclar la población para que pierdan la bandera. Claro, se pierda la identidad. Ah. Pero en el caso de estos tres países o de estas tres regiones, son efectivamente eslavos. Yo creo que la Federación Rusa va a volver a retomar su camino, de alguna manera. Van a quedar bajo este paraguas sin Putin, y en algún momento van a ir contra Israel. Cosa que hoy día no se habla. De hecho, tenemos no sé si ya se fue, terminó un mediador israelí entre Ucrania y Rusia, pero lo que entendemos a la luz del mensaje de la Biblia es que de Rusia, Gog, Magog, vendría un ataque a Israel. Exactamente. Bueno. Y eso también se va a sumar Irán, que Irán no ha perdido, es uno de los países que no ha condenado a Rusia en cuanto a la guerra, porque el interés de Irán básicamente es poder aliarse con Rusia y tener una forma de destruir a Israel. Extinguir a Israel. Ni siquiera quieren, quieren tomarlo, hacerlo pedacito. Bueno, estamos en el tercer sello. Entonces, en este punto era importante, Pastor, poder remarcar para quienes nos están viendo todo esto que estamos comentando. El punto es que lo que vamos o lo que van a vivir en este futuro cercano es producto de haber dejado a Dios de lado. Lo mismo que pasó con Israel en el periodo del profeta Elías, donde vino la sequía, vino el hambre, la muerte, la destrucción, y el mundo, personificado en Acab, culpa a Elías de esta sequía, haciéndose a un lado de lo que ellos mismos hicieron. O sea, ellos fueron los responsables de esta. Entonces, hoy día está pasando exactamente lo mismo. Este programa apunta a que usted conozca a Cristo, sepa lo que la Biblia dice respecto del periodo que viene, cosa que usted pueda librarse de esto. Sí. Sin embargo, una buena cantidad de usted que nos está viendo o los que nos están escuchando simplemente van a considerar que esto es una tontera o que no tiene mayor importancia. O hasta podríamos entrar en el ¿cómo se llama? En el lugar de los conspiranoicos. Sí. Bueno, sí. Déjenos ahí nomás. Pero esta es una verdad de la Biblia. Bueno, como siempre, Pastor, el tiempo nos va persiguiendo, pero ha sido grato, digamos, poder darle una vuelta a este sello. Yo creo que ya tenemos que ir terminando el programa. Pero me gustaría que pudiéramos cerrar un poco. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, de hecho, no tenemos ningún poder para hacerlo. Pero ¿cómo pudiéramos nosotros avisarle a las personas que van a ver este programa de que hay una forma de evitarse todo esto? Bueno, la forma es solamente volviéndose a Dios. Hacer exactamente lo contrario que está haciendo el mundo, lo contrario que hizo Acab hace muchos siglos atrás, y volverse a Dios. Y volverse a Dios no es volverse religioso, sino que volverse a Dios es volverse a su palabra, a Jesús, a conocer realmente a Jesús, a volverse a Él. Volverse a Él significa cambiar nuestra manera de pensar. ¿Eso es el arrepentimiento? Eso es lo que se llama el arrepentimiento. Porque todo lo que está sucediendo es la antesala de lo que se irá agudizando a medida que esto vaya avanzando. Esto no va a mejorar y no es que seamos pesimistas, al contrario. Es algo que está sucediendo y que se va a ir agudizando. Imagínese lo terrible y lo paradojal y lo estúpido, si me permite la palabra, de haber pasado 2 años de pandemia donde se protegía la vida humana con con cuarentenas, encierro, todo, para empezar el año 2022 matando miles de personas inocentes con bombazos. Es como raro. No entiendo, o sea, y la humanidad de brazos cruzados, nadie le pone, como se dice, el jerga, ¿no?, cascabel al gato. Nadie para esto porque hay conveniencias de por medio, hay una serie de cosas que son realmente tan torcidas que la gente pensaría que incluso no es real. Pero es así, o sea, la maldad humana puede llegar a límites insospechados. Bueno, Alemania compra gas de Rusia. Claro. ¿Te acuerdas cuando dijeron que sacaron a Rusia de esta, no sé cómo decirlo, de esta forma de pago
bancaria, Sí. sacan a Rusia para que no pueda hacer negocio, menos Con Alemania. con Alemania y menos el gas, pues menos lo que se No, refiere a la sí, venta de gas. menos eso. Entonces, es algo terrible, algo terrible. Y esta guerra, y aún, peor aún, esta guerra tiene el molde de las guerras del siglo XIX, donde importaban los territorios. Hoy día no importan los territorios, no importa, o sea, no importa si los norteamericanos están a 10 cuadras de los rusos, eso no cambia el modelo de guerra. Entonces esa mentalidad expansionista, zarista de Putin y esto tiene que obedecer a algo que nosotros todavía no conocemos. Desconocemos. No conocemos en profundidad. Porque no creo que este hombre esté loco, honestamente. No, algo está haciendo. Y no creo tampoco que lo que está pasando en Ucrania sea algo casual. Ahora, sin lugar a duda, la gente como nosotros, como se le dice el día de hoy de a pie, es la que sufre las consecuencias. Nosotros pagamos el pato. En todo sentido. Pero sobre eso, Pastor, y ya terminando el programa, mira, yo tengo un auto, ¿tú conoces el autito que tengo? Tiene 60 y tantos mil kilómetros. De paso, ¿lo estoy vendiendo? ¿No queréis comprarlo? Me encantaría. Ya. Después hablamos del precio. Sí. Pero a los 60.000 kilómetros, ya 10 veces ese auto ha pasado por cambio de aceite. Le echamos un líquido refrigerante, coolant, que es para ciertas temperaturas, qué sé yo, los neumáticos que ocupa el auto. Le ponemos el aire, una cierta cantidad de aire, exacto, de libras. También lo lavamos o lo enceramos con una cierta cera, qué sé yo, un montón de cosas. Ahora, ¿por qué lo hago así? O sea, ¿por qué llevo 10 veces cambiando el aceite? Le he cambiado el filtro de aceite. ¿Por qué lo lavo así? Porque el fabricante me dice, esto es lo que tienes que hacer. Y mira qué curioso. Dios que hizo al ser humano, Dios que hizo al hombre, nos puso la norma, nos dijo, mira, vivan así y esto va a andar bien. Y nosotros... Y esto va a durar y va a andar bien. Va a ser, pero nosotros, los seres humanos, dijimos, no, ¿sabéis qué? Acá es mejor, echémosle al auto aceite de comer nomás. Sí. Bueno, ahora es un lujo igual. Bueno, hoy día sí sería. Eso debería ser un No, ya, echémosle aceite quemado. Ya, sí, porque en realidad hoy día costaría mucho echarle aceite del otro. No le eches tanto aire a los neumáticos. Y mira, no lo laví, no pasa nada. Y deterioramos el auto, o sea, deterioramos la convivencia, la vida. Echamos a perder la tierra, el aire, los productos transgénicos, enferman a la gente se muere, enfermedades nuevas. O sea, dejamos la crema exclusivamente por dejar al fabricante, a quien nos dio la instrucción, dejarlo de lado y hacerlo como nosotros queremos. Bueno, hoy día, este programa y todos los que hacemos es para animarlo a usted a volver al fabricante. Sí. Lo que decía Carlos, Jesús, el autor y consumador de la vida, el arrepentimiento, darse cuenta, mire, ante Dios, no ante nosotros, ante Dios, lo he estado haciendo mal. Entendí que soy un pecador, Dios, perdóname de mis pecados. Quiero que Cristo sea mi Salvador. Y ese cambio de mente es la única manera de escaparse de lo que viene, quiera creerlo o no. Y rogamos a Dios que Él pueda hablar a su corazón y hacerle entender la necesidad que tiene de este Salvador. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Esto es ¿Qué dice la Biblia? Respuestas bíblicas para un mundo en crisis. ¿Qué dice la Biblia? Es un programa creado por la Iglesia Cristiana de La Serena.